Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar cómo realizar esta mini graduada tejida a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan realizar y les quede así de bonita. La parte para realizar el cuerpo base está en mi video que voy a dejar aquí anclado para que ustedes también lo puedan hacer. Aquí solamente les enseñaré cómo realizar su cabello y su trajecito de graduada. Vamos con el paso a paso. Ahora, para realizar este personalizado, vamos a ocupar los siguientes materiales. Ocuparemos nuestra hilaza en color negro, nuestra hilaza en color café y vamos a necesitar un poco de hilaza en color blanco y un color de su preferencia. Ahora también vamos a ocupar un poco de silicón y necesitaremos nuestro marcador de puntos, nuestra aguja de crochet. Yo estaré utilizando esta de 2 milímetros y ocuparemos una agujita lanera. Vamos con el paso a paso. Vamos a realizar el cabello. Para esto tomamos nuestra hebra en color café. Voy a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a cerrar por completo mi anillo mágico de esta forma. Ahora en la vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos. Aquí sería un aumento. Recuerden, cada aumento son 2 puntos sobre un mismo punto. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar. Al finalizar esta ronda, en lugar de tener 8 puntos bajos, tengo que tener el doble. Entonces tendré 16 puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Entonces aquí retiro mi marcador y voy a realizar un punto bajo y un aumento siguiendo esta secuencia durante toda la vuelta. Y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Muy bien, aquí ya tengo la base para el cabellito. Entonces ahora aquí voy a realizar un punto deslizado y voy a subir con 21 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces ahora voy a regresarme con 20 puntos bajos. 1, 2, 3, así un punto sobre cada cadena y son un total de 20. Aquí ya realicé los 20 puntos bajos. Ahora en mi siguiente punto voy a realizar un punto deslizado y voy a realizar esta secuencia de 21 cadenas y regresarme con 20 puntos bajos 15 veces. Entonces voy a volver
Ahorita les muestro cómo se ve al terminar estas 15 veces. Aquí ya lo tengo, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí el último de este lado lo vamos a realizar de 15 cadenas y nos regresamos con 14 puntos bajos. Después aquí nos vamos a ir con puntos deslizados para realizar de este lado igualmente 15 cadenas y regresar con 14 puntos bajos. Entonces en total tenemos que tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Así es como nos tiene que quedar al terminarlo. Así es como debe de verse. Vamos a realizar el birrete. Para esto vamos a realizar un nudito corredizo y realizaremos 13 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces tengo 13 y me voy a regresar con 12 puntos bajos, un punto sobre cada cadena. Son un total de 12. Aquí ya voy a llegar a la última cadena. Ahora, al llegar aquí, voy a subir con una cadena, voy a girar mi tejido y voy a seguir realizando los 12 puntos bajos sobre cada punto. Tengo que realizar un total de 14 vueltas realizando los 12 puntos bajos, o si no, debo de medir, ya que la cantidad de cadenas que mide ahora mi tejido en la parte de la base es lo que debo de lograr de realizar en la altura. Entonces, por ejemplo, aquí mi tejido mide alrededor de 5.5 centímetros. Tengo que lograr 5 centímetros hacia arriba. Entonces yo voy a realizar 14 vueltas y ahorita les muestro cuál es el resultado. Y aquí ya estoy terminando la vuelta número 14. Entonces ya solamente voy a asegurarme de que tenga las medidas correctas, que es 5.5 por 5.5. Entonces aquí ya solamente voy a cortar hebra en una de las piezas, ya que tenemos que tener dos exactamente iguales. Entonces tengo esta pieza y una más. Entonces tengo dos cuadrados que tienen que estar del mismo tamaño. Así. Ahora, aparte de tener estos dos cuadrados, tengo que tener una pieza cuadrada en plástico. En este caso yo coloqué esta hoja en la parte de en medio para que ustedes pudieran ver y la forré con cinta, pero igual puede ser un pedazo de plástico de alguna botella o de algún empaque, y tiene que medir 5 centímetros por 5 centímetros. Tenemos que dejar medio centímetro en cada lado para darle el margen
para poder pegarlo y coser las orillas. Entonces esto va a ser lo que le va a dar la resistencia a nuestro birrete. Entonces tenemos que tener estas 3 piezas y una más para poder armarlo, aparte de la que lleva aquí para realizar el birrete, que en este caso lo voy a realizar en color dorado con este hilo. Entonces ahorita les muestro cómo realizarlo. Muy bien, entonces para esto voy a cortar hebras de 4 centímetros. En este caso voy a utilizar este color dorado y son un total de 5. Y voy a cortar un pedazo un poco más grande, ya que este será el que con el que voy a amarrarlo y el que voy a colocar en la parte de en medio en el birrete. Entonces así, este mide aproximadamente 15 centímetros. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar nuestras hebras de 2 centímetros justo en el medio y vamos a realizar un pequeño nudito para asegurarlas muy bien de esta forma. Aquí, antes de apretarlas lo suficiente, las acomodamos. Ahora sí, ya lo ajustamos y si es necesario realizamos una vuelta más. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que las vamos a acomodar hacia abajo y vamos a emparejar nuestras hebras para que todas estén del mismo tamaño, a la misma medida. Entonces nos tiene que quedar algo así. Igual aquí nosotros podemos colocar un poco más de hebras para que se vea más grueso. Y aquí voy a colocar una gotita de silicón justo para asegurarlas y que queden todas pegadas de esta forma. Entonces aquí voy a sostener un poquito para asegurarlas y después ya poder soltarlas. Y así es como nos tiene que quedar esta pieza. Y esto lo vamos a colocar en el centro de uno de los cuadros, de preferencia el que ya le cortamos nuestra hebra, y vamos a dejar lo suficiente para que cuelgue. Entonces vamos a dejar lo suficiente aquí. Si es necesario que ustedes coloquen más hilaza, pueden colocar unos 20 centímetros para que se les haga más fácil. Y aquí yo voy a colocar también silicón por esta parte de abajo. Muy bien, aquí ya coloqué un suficiente de silicón para asegurarla, y también voy a colocar aquí un poco más, dejando las orillas libres para colocar nuestra base de plástico. Y voy a aprovechar para pegar estas hebras que tengo y después no tener que esconderlas. Entonces voy a colocar esta justo aquí. Y el silicón solamente lo voy a poner por este lado, por donde va
nuestro lacito solamente por este lado va el silicón con nuestra base. Y ahora vamos a unir nuestra otra pieza con puntos deslizados por toda la orilla. Como les comento, esta pieza no va pegada con silicón, solamente vamos a unirla con puntos deslizados, tomando ambas piezas y así vamos a unirlo por completo para asegurar nuestro birrete. Ahorita les muestro cuando termine de unir. También es importante que esto lo hagamos cuando nuestro silicón, en este caso yo que estoy utilizando el silicón frío, esté aún fresco, ya que si es necesario que recorramos nuestra base de plástico, lo podemos hacer. Entonces voy a continuar por toda la orilla realizando puntos deslizados. Aquí ya terminé de unir por todas las partes, entonces solamente ya voy a realizar aquí un nudito y voy a cortar mi hebra y voy a esconder el sobrante por la parte de abajo del birrete, así. Entonces aquí ya solamente voy a ocultarlo. Muy bien, entonces así es como nos tiene que quedar al terminar de unir por los 4 lados con puntos deslizados, y así nos tiene que quedar esta partecita. Ahora vamos a realizar la parte que va aquí en el birrete. Muy bien, vamos a tomar nuestra hebra en color negro y vamos a realizar 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Aquí ya tengo las 30 cadenetas y ahora las voy a unir con un punto deslizado, revisando que queden derechitas. Bueno, aquí voy a empezar con un punto bajo. No las uní con punto deslizado, las uní con punto bajo. Entonces tengo 2 puntos bajos y voy a realizar los 30. Un punto bajo sobre cada cadena. Entonces voy a realizar 30 puntos bajos en esta vuelta. Muy bien, aquí ya terminé de realizar los 30 puntos bajos. Aquí voy a retirar mi marcador y ahora voy a realizar 15 puntos bajos. 1, 2, voy a colocar mi marcador en el primer punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí ya realicé 15 puntos bajos. Ahora voy a realizar un punto medio alto en el siguiente punto, y en este mismo punto voy a realizar una cadena al aire y otro punto medio alto, todo en el mismo punto. Ahora voy a continuar realizando puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces así queda hasta el momento. Ahora vamos a realizar nuevamente 15 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí ya realicé 15 puntos y voy a realizar uno más para quedar justo en el centro donde queda la cadeneta. Entonces voy a realizar justo ahí un punto alto, una cadena. Aquí voy a tomar para realizar un punto pick up y nuevamente un punto alto, y voy a realizar los puntos bajos que quedan: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces realicé 14 puntos bajos aquí, y ahora voy a realizar un punto deslizado de esta forma, y aquí voy a cortar mi hebra y voy a hacer un pequeño nudito para después esconderla, así, y así es como nos queda. Ahora vamos a unir esta parte con esta. Entonces aquí nosotros tenemos que asegurarla. Yo la voy a coser, entonces voy a ir uniendo de esta forma. Aquí este piquito que tenemos nos tiene que coincidir con uno de los picos de nuestro cuadrado. Entonces vamos a ir uniendo, cosiendo, para asegurar esta parte y que quede todo completamente unido. Muy bien, entonces voy a tomar esta hebra en color negro y con ayuda de mi agujita lanera voy a ir pasando para ir asegurando pieza con pieza. Entonces voy a comenzar aquí y voy a comenzar a unir. Ahorita les muestro cómo es que queda al terminar de unir esta partecita. Muy bien, entonces aquí ya terminé de unirlo. Ya solamente voy a hacer un nudito con las dos hebras que tengo para después cortarlas y esconderlas. De igual forma tengo que esconder las hebras que me quedan de esta partecita de el gorro. Entonces aquí voy a dejar suficiente para ahorita esconderlo, y así es como nos debe de quedar al unirlo. Ahora, para realizar el traje vamos a realizar un nudito corredizo y dentro de este realizaremos 16 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces aquí tengo mis 16 cadenetas. Ahora me voy a regresar con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí en el 15 voy a subir con una cadena y voy a realizar 3 puntos medio altos de esta forma, tomando lazada. Aquí llevo 1, 2 y 3. Ahora 3 cadenas al aire y me voy a saltar 3 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto vuelvo a realizar un punto medio alto y hago 3, 1, 2 y 3. Nuevamente realizo 3 cadenas y me salto 3 puntos y realizo 3 puntos medio altos, 1, 2 y el último 3. Así es como me debe de quedar al finalizar esta vuelta. Ahora aquí tengo que revisar que el punto bajo quede por la parte del derecho, ya que voy a realizar una cadena al aire y otra más. En total son 2 cadenas y voy a unirlo con el otro lado. Con un punto deslizado. Entonces así es como debe de quedar. Ahora voy a subir con 2 cadenas y voy a realizar un punto medio alto y un aumento. Entonces aquí ya subí y ahora hago un punto medio alto y en el siguiente un aumento. Y voy a seguir esta secuencia durante toda la ronda. Aquí también, donde realizamos las 3 cadenas, tenemos que tomar una de las hebras para realizar el aumento y el punto medio alto. No debemos de saltarlo. Entonces vamos a continuar con esta secuencia. Y aquí también, en estas últimas 2 cadenas que realizamos, también vamos a realizar el aumento y el punto. Muy bien, entonces aquí terminé esta ronda con un total de 26 puntos medio altos, y a partir de aquí voy a subir con 2 cadenas y voy a realizar mi siguiente vuelta, en la que realizaré los 26 puntos medio altos que tengo, y voy a realizar desde esta vuelta, que es la número 4, hasta la vuelta número 10 con 26 medios puntos altos. Un punto medio alto sobre cada punto. Entonces ahorita les muestro al terminar hasta la vuelta número 10 de 26 puntos medios altos. Muy bien, aquí ya nada más voy a realizar un punto deslizado
y voy a subir con una cadena, y así es como se ve al terminar estas vueltas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora en la vuelta número 11 vamos a realizar un punto deslizado sobre cada punto. Entonces van a ser 26 puntos deslizados, y esta ya sería nuestra última vuelta para esta parte de nuestro traje. Muy bien, aquí ya terminé de realizar los puntos deslizados. Entonces en el último solamente voy a realizar uno más, y aquí hago un pequeño nudito. Aquí ya corté mi hebra, y esta hebra ya solamente la voy a esconder. Entonces así es como nos queda nuestro trajecito de largo. Igual ustedes pueden ir midiendo si lo quieren un poquito más largo o más corto. Pueden hacer más vueltas o menos vueltas. Ahora vamos a realizar las mangas, y para esto vamos a colocar nuestra aguja de esta forma, y vamos a tomar nuestra hebra en color negro. Aquí la tengo. Voy a realizar un nudito deslizado y voy a pasar mi hebra. Entonces aquí voy a subir con 2 cadenas, y ahora voy a realizar un punto y un aumento. Aquí también tenemos que revisar que lo estemos haciendo por el lado derecho. Entonces aquí yo lo estoy haciendo por el lado revés. Entonces voy a voltear mi tejido y voy a cambiar la posición para que nos quede por el lado derecho. Entonces eso también es muy importante. Entonces vamos a realizar un punto medio alto y un aumento. Aquí ya casi termino, ya nada más voy a unir con las primeras 2 cadenas de inicio, y aquí tengo un total de 14 puntos medio altos. Entonces los voy a contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces aquí voy a volver a subir con 2 cadenas, 1, 2, y ahora vamos a realizar 3 vueltas más de 14 puntos medios altos, un punto sobre cada punto, hasta completar estas 4 vueltas en total, contando la primera. Entonces vamos a realizar nuestras vueltas para las mangas. Y así es como nos queda al terminar estas 4 vueltas. Entonces aquí ya solamente vamos a realizar aquí el puntito deslizado de el final. Vamos a cortar nuestra hebra y vamos a realizar un pequeño nudito, y realizaremos lo mismo en la otra manga. Entonces realizamos un punto bajo, un aumento con puntos medios altos hasta lograr tener 14 puntos medios altos, y 3 vueltas más de altura de 14 puntos.
Y así es como nos tiene que quedar al terminar cada manguita. Entonces vamos a medírselo. Este lo vamos a colocar por la parte de los pies. Y vamos a asegurarnos de que quede muy bien. Y aquí en la parte de atrás nos va a quedar así, ya que si no nos quedara así no podríamos colocarlo por la parte de abajo. Entonces así es como nos queda la parte del trajecito. Aquí ya solamente lo acomodamos. Así. Y así es como nos quedaría al terminarlo. Ahora vamos con lo siguiente. Ahora para realizar la toga la voy a realizar con esta hebra en color dorado. Y voy a hacer 22 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces aquí tengo 22 cadenas y ahora las voy a unir revisando que queden derechitas. Y voy a realizar 10 puntos bajos. Aquí la voy a unir con un punto bajo. 1, 2, voy a colocar mi marcador en el primer punto. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí realicé 10 puntos bajos. Ahora voy a realizar en el siguiente punto un punto medio alto. Voy a hacer una cadena y aquí voy a realizar un punto deslizado de esta forma y vuelvo a realizar en este mismo punto otro punto medio alto. Y así es como nos tiene que quedar este piquito. Ahora vuelvo a realizar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en la última cadena que tengo vuelvo a repetir lo que realicé en esta. Entonces voy a realizar un punto medio alto, una cadena, un punto deslizado y otro punto medio alto. Y así aquí en el primer punto que realicé voy a realizar un punto desliz. Entonces me tiene que quedar de esta manera. Aquí ya nada más voy a cortar la hebra y voy a esconder esta hebra. Así ya nada más voy a esconder ambas hebritas y ya me quedaría lista la toga. Aquí voy a agregar la expresión para los ojitos. La voy a pasar de esta manera
por cada uno. Así. Voy a cortar esta hebra y la voy a esconder. Ahora voy a utilizar una hebra en color negro. Y de igual forma la voy a pasar para realizar las pestañas. Por ambos ojitos. Y recuerden siempre contar la cantidad de puntos en los que se basan para realizar este diseño. Y realizarlo de la misma forma en ambos lados. Así. Y ahora de este otro lado. Y así es como quedan las pestañitas de ambos lados. Entonces aquí vuelvo a realizar un nudito con ambas hebras y a esconderlo. Aquí voy a cortar y voy a esconder. Ahora voy a realizar el detallito de la nariz. Para esto voy a tomar un poco de hebra del color piel y voy a pasar entre los ojos, aquí en estos dos puntos que tengo, y justo ahí voy a realizar la naricita pasando de esta forma y después realizando estas vueltas en la hebra que dejé de los dos puntos. Voy a pasar las veces necesarias para formar la nariz. Y paso nuevamente por el punto para sacar mi hebra. Y así es como queda la naricita. Ahora nuevamente voy a esconder esta hebra
Y así es como nos queda ya nuestro personalizado con sus facciones. Ahora vamos a colocarle el cabellito. Para esto voy a acomodarlo y voy a empezar acomodando los cabellos de las orillas. Y estos los dejaré sueltos para darle volumen. Entonces aquí nosotros los podemos colocar con silicón o los podemos ir cosiendo a la cabecita de nuestro amigurumi. Entonces ahorita le coloco el cabello, yo se lo voy a colocar con silicón y ahorita se los muestro. Aquí ya cosí la parte de arriba y voy a empezar por los mechones de las orillas. Entonces aquí ya coloqué este, que es el primero de 21 cadenas. Entonces ahora sí voy a ir colocando de uno por uno hasta terminar. Aquí ya terminé de colocar el cabellito y de este lado me quedaron un poco más de mechones, entonces los acomodé así y aquí solamente uní para que no se viera esta separación. Y este es el peinado que queremos lograr, ya que al momento de poner nuestro gorrito aquí va la parte del birrete. Entonces así es como nos queda al colocar nuestro cabellito. En este caso yo lo cosí, no lo pegué con silicón, pero ustedes lo pueden pegar con silicón si así gustan. Entonces aquí ya quedaría lista solamente para vestirla. Muy bien, entonces así ya es como nos queda ya con su cabellito. Y ahora lo que vamos a hacer es vestirla. Comenzaremos vistiéndola con la partecita de la toga y hay que revisar que la coloquemos por el lado derecho. Comenzamos con la toga, ya que si colocamos primero nuestro traje, después no podemos colocar nuestra toga. Entonces la vamos a colocar para dejarla lista para acomodarla ahorita que tengamos su trajecito. Así. Ahora vamos a colocar su traje. Y vamos a acomodarlo muy bien. Y ahora sí acomodamos la toga. Así. Y por último, aquí también podemos colocar una gotita de silicón si queremos que nuestra toga no se mueva. Por último vamos a colocar su gorrito de esta forma. Y así es como nos queda nuestra mini graduada tejida a crochet, y ya con su gorrito y su trajecito. Mide aproximadamente, a ver, dejen revisar porque la regla no me alcanza. Mide aproximadamente 15 centímetros.
Entonces está de muy buen tamaño para venta en estas próximas graduaciones. Igual ustedes pueden utilizar los colores que más les agraden o pueden hacer las modificaciones que más les gusten. Y si la hacen, no olviden etiquetarme en mis redes sociales para ver cómo es que les queda a ustedes esta mini graduada tejida a crochet. Y espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.